Proverbios 22:7. ¿Lo leemos? Los ricos son... bueno, yo tengo otra versión, les aviso, pero es lo mismo, después la voy a leer en la que tienen ustedes. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Y la Reina Valera dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar aquí, de entregar tu palabra, de ser portavoz tuyo, Señor. Yo te pido que en esta noche la palabra que sea soltada vaya, Señor, con autoridad, Padre, de tu Espíritu, para, Señor, entrar en nosotros, Señor, en nuestra alma, en nuestra mente, corazón, Señor, espíritu, y que cale profundo, Señor, más allá, Padre, de lo que nosotros podemos imaginar, sino que haga lo que tú quieres y no vuelva a ti vacía, Señor, sino que hace lo que tú quieres. Nosotros damos lugar ahora a tu Espíritu Santo para que tú obres en nosotros, Señor, y lo que hoy sea soltado, Padre, venga a traer bendición a nuestras vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, no funciona. No importa. Entonces, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, o el que se adeuda, ¿cierto? El que se endeuda, es siervo del que presta. Esto lo vemos día a día, ¿o no? Pan de cada día. Dígame, ¿quién no tiene tarjeta de crédito y no ha comprado algo a crédito? Al pie y dos, ¿cierto? 3 cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés y nos endeudamos. Pues yo me compré un auto, cambié el chiquitín que tenía, que me llevaba para todos lados, y ahora tengo uno más grande, pero estoy ahí pagando el auto de a poco. Pero es el sistema, ¿cierto? Y al final, ¿qué pasa con esto? Resulta que si nosotros estamos contratando un crédito o pidiendo plata prestada, finalmente estamos obligados a pagar todos los meses la cuotita, ¿cierto? Sea de 1.000 pesos, sea de 10.000 pesos, sea de 100.000 pesos, la tenemos que pagar. Porque si no, ¿qué pasa? Nos ponen un aviso, ¿cierto? De, no sé cómo se dirá, pero de que estamos endeudados, que debemos, ¿cierto? Y salimos finalmente a DICOM y queda todo el embargo. Entonces, finalmente nosotros somos esclavos de este sistema y de las deudas, ¿cierto? De cuando nosotros pedimos algo, o en el fondo lo que estamos haciendo cuando pedimos es darle el derecho, ¿cierto?, al otro de que me cobre. Porque finalmente uno firma, ¿cierto?, un contrato en el cual dice que yo voy a pagar tanta plata mensual, y si yo no la pago, puede ser que hasta me embarguen, ¿cierto?, en algún momento. O sea, en el fondo, el otro está pasando a ser dueño de lo que yo tengo. Mi auto, por ejemplo, todavía no es mío. Yo ando en él, ¿cierto?, lo manejo, qué sé yo, puedo hasta chocarlo, pero no es mío, porque yo no lo he pagado. Las casas, ¿cierto? ¿Cuántos años compramos las casas? 20 años, 30 años, nunca las terminamos de pagar, pero vivimos ahí toda la vida, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos posesión de algo, pero no es nuestro, ¿ya? Y el otro es el que tiene, en el fondo, la posesión de lo que nosotros estamos usando. Y la palabra de hoy se llama, yo le puse como título, esclavo o libre. Así. ¿Qué les parece la imagen? Triste. Y un poco paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque él es grande y está atrapado con una estaca pequeña, con una cadena, ¿cierto? Pero él tiene la fuerza de arrancar, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Si el elefante tirara, ¿sacaría la estaca o no? ¿Y por qué no lo hace? No lo digan. Esa es la gracia de la predicación. Entonces, ahí vemos, ¿cierto? Es un claro ejemplo del concepto de esclavitud, de lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Y aquí quiero llegar con esto más allá de lo de las deudas, ¿cierto? Que es lo que habla acá Proverbios, que lo lleva a un ejemplo, ¿cierto?, terrenal, que nosotros lo vemos hoy y lo comprobamos. Es el hecho de que lo que nosotros pensamos, lo que está en nuestra mente sobre nosotros, determina quiénes nosotros somos. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros vemos de nuestra vida es lo que realmente somos. No es necesario, a lo mejor yo, no sé, puedo tener mi vida, ¿cierto?, externa, pero mi mente es la que me va a llevar a ser quien soy, o ser quien voy a ser en el futuro. Algún día yo dije, bueno, voy a estudiar en la universidad, cuando era chica, y ahora estudié en la universidad. Pero si yo hubiese dicho, me voy a ir de viaje,
me hubiese ido de viaje. Porque yo lo pensé y lo determiné así. Y lo que yo pienso es lo que determina mi vida. Es el camino que yo voy a tomar. Es como el dicho ese que dice: dime con quién andas. Chan. ¿Y qué dice después? Te diré quién eres. De la abundancia del corazón habla la boca. Ya, leen la Biblia. Y entonces ahora yo le digo: dime lo que piensas. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. El corazón, sabemos en la Biblia, ¿cierto?, que habla también del alma, de la mente. Entonces, de lo que está en mi corazón, yo hablo. Por lo tanto, de lo que yo pienso, yo hablo. Y lo que yo hablo es lo que yo soy. ¿Sí? Y aquí tengo el texto que es el que leí al principio, y ahí tengo dos versiones, pero es la misma. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Y el pobre trabaja para el rico, y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Aquí finalmente a lo que yo quería llevar esto es que nosotros, si ya lo comparamos, ¿cierto?, a lo terrenal, pero nosotros tenemos una lucha constante. Y vivimos en un mundo que no es solamente un mundo natural, carnal. Vivimos en un mundo espiritual, que no lo vemos, pero está. ¿Cierto? Entonces, la siguiente diapositiva. ¿Qué dice Efesios? Dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Cierto? Entonces, ahí vemos la armadura del espíritu, porque la idea es que nosotros podamos, en este mundo donde nosotros vivimos rodeados, ¿cierto?, de un ambiente espiritual que no vemos, por lo tanto desconocemos de pronto, ¿cierto? Si nosotros estamos apercibidos y estamos conectados con el Espíritu Santo y nosotros nos metemos en la presencia de Dios, vamos a ver o vamos a entender este mundo espiritual. Pero si no, estamos como ciegos, porque no lo vemos y no lo entendemos. Y pasa lo que tiene que pasar, ¿cierto? Satanás hace las de Kiko y Caco y nosotros no entendemos nada. Y nos zarandea como a trigo y no entendemos nada, ¿cierto? Pero es porque hay un mundo espiritual y la lucha que nosotros tenemos es en el espíritu. Por lo tanto, nosotros debemos andar en el espíritu. ¿Y qué pasa con estas deudas, ¿cierto? O este acreedor o este rico que tiene autoridad. Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo, que él gobierna, ¿cierto? La tierra, gobierna la sociedad, el sistema. Y nosotros estamos inmersos en este sistema, vivimos aquí. Y nosotros hablamos, nosotros actuamos, y Él nos ve, y Él nos escucha. Y todo lo que para Él pueda ser una posible herramienta, la va a usar. Y si Él nos escucha, que en algún momento nosotros soltamos una palabra que es de maldición, aunque nosotros la hayamos dicho sin pensar o bromeando, Él la va a usar. Y si Él ve que nosotros hacemos algo que no está dentro de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios, de las leyes, Él las va a usar también en contra nuestra. Entonces todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos está siendo capturado en el ambiente espiritual, ¿cierto? Y tenemos un sapo que anda detrás de nosotros, que nos persigue, ¿cierto? Y va anotando todo lo que nosotros hacemos y decimos, para tener como un derecho de decir: oye, pero tú hiciste esto, mira, tú estás tocando ahí o estás predicando, hiciste esto, y pensaste, te dijiste esto, para poder tener algo y poder sobre mí. Y eso es a lo que yo me refería, o a lo que yo voy, que es cuando nosotros en el fondo le damos el poder o el derecho a Él. Cuando nosotros hablamos o tenemos alguna acción o cometemos algún pecado, estamos firmando este contrato y estamos diciéndole a Él: tú tienes el poder sobre mí para molestarme, en el fondo. O yo abrí una puerta para ti, para que tú entres a mi vida. Y es lo que nosotros hacemos cuando pecamos. Y es lo que nosotros hacemos cuando hablamos maldición. Entonces, nosotros vivimos, ¿cierto?, de pronto sometidos a la cautividad de los pensamientos terrenales, que son estos pensamientos, ¿cierto?, de muerte, o no necesariamente de que me quiero matar, sino que de muerte en el sentido del pecado, de que nosotros vivimos pensando en el pecado, no en lo que Dios quiere que pensemos, sino en cosas carnales. La siguiente.
Entonces, nosotros mientras más nos mantenemos en el tiempo, ¿cierto?, con estos pensamientos o con estas actitudes, nosotros permitimos que ellas o los pensamientos o las acciones echen raíces en nosotros y crezcan y como que se agarren y no las podamos sacar y sean cada vez más difíciles. Las costumbres, ¿cierto?, la forma de pensar, todo eso se arraiga en nosotros y nosotros nos volvemos por ejemplo, si yo empiezo con pensamientos como de tristeza, después yo, pucha que me da pena, y empezamos a tener autocompasión de nosotros mismos. Y somos tristes, y ay, es que tengo tanta... Y pucha, qué pena que yo soy triste, qué pena que vivo triste. Y me doy pena a mí mismo. Y después vivimos en ese círculo y es imposible sacar la pena o el pensamiento de tristeza de mí. La autocompasión se vuelve como que se arraiga y nosotros vivimos tristes. Y son pensamientos que en algún momento llegaron a nosotros una vez y nosotros lo permitimos y lo hicimos nuestro. Y hasta ahí llegó y se agarró y después no hubo cómo sacarlo. Entonces el elefante, que ahí usted lo ve chiquitito, allá, a él le pusieron esa cadena con esa estaca cuando era bebé, cuando era cachorrito, y no tenía la fuerza para solo liberarse. Y él creció con su mente entendiendo que él no se podía liberar de esa estaca, aunque es una porquería de estaca y de cadena que lo tiene agarrado cuando él es adulto. Él sabe que no puede liberarse, porque él creció estando así, sin poder salir. Entonces él era chico y tiraba, y no podía soltarse, ¿Y qué cree que sentía el elefante? Frustración, ¿cierto? Rabia, enojo, tristeza, quería irse, pero no podía. Y con eso creció. Entonces eso se arraigó en él, y cuando ya era grande dejó de intentarlo. Aunque tenía toda la fuerza y el poder para soltarse, nunca más lo intentó. Entonces vienen esos pensamientos, ¿cierto? Nos traen derrota, frustración, temor y desesperanza. Por lo tanto, nos rendimos y asumimos esa realidad. El elefante asume esa realidad y él vive esclavo por el resto de su vida. Entonces, en la realidad, ¿nosotros somos esclavos o somos libres? ¿El elefante es esclavo o es libre? Él es esclavo, pero tiene la potencialidad en su interior de ser libre, pero no lo sabe. Entonces son muy importantes estos pensamientos y las palabras que nosotros podemos decir sobre nosotros mismos y sobre quienes nos rodean. Usted sabe que las frases o las palabras, ya lo hemos hablado como todas estas veces, que tienen poder, ¿cierto? Y marcan a las personas, nos marcan a nosotros. Entonces si yo a un niño le digo, tú eres tonto, tú no sabes nada, tú no puedes hacer nada solo, o con nuestros actos le decimos, oye, anda, no sé, lávate los dientes, y después vamos donde el caro chico se está lavando los dientes, no, pero viste que no seas así, mira, y le hacemos nosotros y lo volvemos a enseñar, y cada vez es lo mismo, oye, anda y hace tu cama, y después el niño va, hace la cama, y nosotros no la sabes hacer, y le hacemos la cama. Entonces esas palabras y esas acciones determinan al niño. En algún momento a nosotros nos determinaron, porque por algo somos así, ¿cierto? Entonces las palabras y los hechos en algún momento nos han determinado y han formado quiénes somos, o van a formar quiénes son los hijos, ¿cierto?, que en algún futuro vamos a tener, o los que ustedes tienen, ¿cierto? Y generan límites, generan inseguridad y temor en las personas. Y de pronto nosotros mismos soltamos palabras sobre nosotros que son de maldición, o que podemos llamarlas como tóxicas o asesinas, ¿cierto? Que matan la fe, matan la esperanza en nosotros mismos. ¿Y la Biblia qué dice? La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. La lengua, nosotros sabemos que la palabra también habla de que es un miembro poderoso pero chiquitito, ¿cierto? Que nosotros en realidad podemos dominarlo, supuestamente, porque es pequeño. Pero dice la palabra, lo compara al timón de un barco, que es tan re pequeño, pero puede manejar un barco enorme, ¿cierto? Entonces, la lengua sobre nuestra vida y sobre la de los demás puede influir mucho. Nosotros, como hablamos, es como vamos a nosotros también creer en el fondo lo que Dios tiene para nosotros, o quiénes somos, y vamos a poder influir en el resto.
Proverbios ya lo dijimos, y ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Ahí en Efesios 4:27, bueno, el 4:26 hacia atrás, habla de el enojo. Dice que nosotros no debemos estar enojados todo el día, que no debemos permitir que llegue la noche enojado y que no le demos lugar al diablo. Habla del enojo. Pero eso podemos aplicarlo a toda nuestra vida, no solo al enojo, ¿cierto? Que en el fondo todo lo que proviene de Satanás y todo lo que es malo, nosotros no debemos darle lugar. No debemos darle lugar en nuestra vida. Por lo tanto, las malas palabras y los malos pensamientos tampoco debemos darle lugar. Ni permitirlos. Siguiente. En Éxodo 4 habla de cuando el Señor envió a Moisés a hablar con Faraón y le dio la autoridad, ¿cierto? Le pasó la vara y le dice tira al suelo y se convierte en serpiente, qué sé yo, y todos los milagros que cuando le dice mete la mano en tu pecho y sale leprosa, después la vuelve a meter y sale sana, y cuando le dice que si no le creen traiga agua para que se convierta en sangre, etc. Le da un montón de señales y le dice que va a estar con él y que todo lo que él haga el Señor lo va a respaldar y lo manda a hablar. ¿Y qué hace Moisés? Le dice, pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Entonces Dios le da un sinfín de muestras de la autoridad y del poder y de la sobrenaturalidad de Dios, pero él ¿qué hace? Lo primero que dice es que no puede. Porque él tiene un problema, ¿cierto? Y está bien, porque es un problema físico y a lo mejor a él le costaba hablar y era un problema para él. Pero él nunca pensó que si Dios lo estaba mandando a hablar, le iba a permitir hablar de corrido. ¿Me entienden? Él pensó antes y en su mente dijo, no, es que no puedo. Porque desde siempre tuvo esa traba o esa como preocupación, o a lo mejor hasta le dijeron, oye, ¿sabes que tú no hablas bien? O no lo dejaban hablar, vaya a saber cómo era en ese tiempo. Pero él creció con ese problema porque dice, desde niño lo tengo. Entonces era en su mente y en su mentalidad que él no podía y le pidió que por favor le mandara a otro. Dios le dijo, Dios manda a otro que pueda hablar. Y ahí vino Aarón y lo acompañó. Y el Señor le dijo que iba a poner la palabra en la boca de los dos para que pudieran hablar. Pero él tuvo temor. Entonces, en base a lo anterior, hay un versículo en Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Reina Valera, ¿cierto? Y sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida, dice la Biblia de la traducción al lenguaje actual. Y la nueva traducción viviente dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Yo puse esos dos porque me llama la atención que en uno dice cuida tu mente, ¿cierto? Y en el otro dice que el corazón determina el rumbo de tu vida. Sabemos que el corazón y la mente son lo mismo en la palabra, ¿cierto? Y dice que él es la fuente de la vida y que determina el rumbo de nuestra vida. Que era lo que hablábamos al principio. Es decir, lo que yo pienso y lo que está en mi mente o en mi corazón sobre mí es lo que yo voy a hacer en un futuro. Y es lo que va a marcar mi vida para adelante. Porque lo que yo decido ser es quien soy. La palabra dice en otro versículo que no recuerdo dónde está, pero dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. O sea, si nosotros determinamos algo, eso es una decisión. Es algo que yo escogí. Porque yo lo decidí. Y el Señor nos dio la voluntad, ¿cierto?, libre, para que nosotros pudiésemos escoger y tomar decisión. Entonces lo que yo decido es lo que yo hago, es lo que yo soy. Y lo que está en mi corazón es lo que va a determinar el rumbo de mi vida. ¿Y qué pasa si en mi corazón está lo malo? La palabra dice que el corazón del hombre es de tendencia al mal. Entonces si nosotros nos guiamos por nuestro corazón humano, carnal, claramente no vamos a estar sentados aquí hoy, o no vamos a estar sentados el domingo, ni quizá en 10 años más. Porque a lo mejor ahora sí, pero ¿qué va a pasar conmigo en 10 años más? ¿O en 15, 20 años? ¿Qué va a determinar el rumbo de mi vida? ¿Qué va a determinar el final de mi carrera? Porque nosotros estamos corriendo una carrera. Es importante que nuestro corazón esté
en Cristo, que nosotros guardemos nuestro corazón y lo guardemos en el Señor. David era bien especial, a mí me llama harto la atención, porque él, a pesar de todo lo que pudo haber vivido, del pecado, ¿cierto?, que cometió, que todos lo conocemos, él siempre quería adorar a Dios. Y él se esforzaba por adorar a Dios. Porque a veces, yo me imagino que él no quería, pero en los versículos de los Salmos dice: alma mía, adora al Señor. Y como que se manda. Como que él dice que se obliga a hacerlo, como que en el fondo le habla a su alma. Porque nosotros podemos hablarle a nuestra alma. Podemos darnos palabras a nosotros mismos, así como decimos: ay, soy súper tonto, y nos golpeamos más o menos porque hicimos algo mal, ¿cierto? Es lo mismo. Eso mismo que no estamos diciendo hoy que soy tonto, pues me digo que soy lindo, que soy bueno, que soy, no sé, que el Señor me bendice. Y hablar palabras buenas sobre nosotros, como la Dalia. Entonces, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O sea, no me importa que me dé susto. Porque el susto vamos a sentirlo, el miedo lo vamos a sentir, la rabia la vamos a sentir, el enojo lo vamos a sentir. Pero ¿qué importa? Es la actitud y la decisión que yo tomo frente a esa emoción. Porque Dios nos dio un alma. Y en el alma están las emociones. Por lo tanto, Dios las creó, ¿cierto? Tenemos que sentir, por algo tenemos alma. Pero la diferencia está en qué opto yo a hacer con la emoción que tengo. Porque si yo tengo una emoción, bueno, la felicidad, la alegría, ¿cierto?, que vengan y que nos llenen, ¿cierto?, está bien. Pero el enojo, la rabia, la ira, cuando la sentimos, nosotros es como que uno de pronto se cuestiona: ¿por qué estoy sintiendo rabia? ¿Por qué estoy sintiendo ira? Si se supone que soy hijo de Dios. Yo no debería tener este sentimiento. Pero es normal sentir. El tema está en qué hago yo con esa emoción. Por eso la palabra dice: no des lugar al diablo. Porque si yo me enojo, yo decido mantenerme enojado y actuar con enojo, o yo decido enojarme y dejar que se me pase. Y no seguir ahí enojado. Y no crear raíces después de amargura con el enojo. ¿Me entienden? Es decisión de nosotros, nuevamente, está en nuestra mente y en nuestra voluntad el optar qué hacer. No. Aguarda a Jehová. Aquí se está hablando a sí mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, es como: alma mía, adora al Señor. Es lo mismo. Yo me aliento a mí mismo, espero al Señor, espero en el Señor. Aunque haya guerra, aunque me ataquen, aunque me quieran matar, no importa, yo espero al Señor. Y Espíritu Santo, no te apartes de mí. Amén. Ahora sí. Entonces, el poder de la palabra, el Señor nos da la autoridad, ¿cierto? Cuando Él dice que nosotros tenemos autoridad cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y la palabra de por sí tiene autoridad, la palabra de por sí tiene poder, porque Dios creó todo por medio de la palabra. Entonces la palabra no es como que uno la suelta nomás y uno dice palabras, o palabras se las lleva el viento. No, las palabras sí tienen un poder y tienen un efecto. Y nosotros tenemos que entender eso, porque aún con mayor razón nosotros, que somos cristianos y que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos autoridad. Y la palabra que nosotros soltamos tiene efecto. Por lo tanto, tenemos que creer eso y entenderlo. Y saber que es verdad. Que no es un cuento que se dice así a la ligera, sino que es cierto. Entonces, dice, en Romanos, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Y aquí mismo en Romanos, el capítulo 12, habla de el cambio que debe existir en nosotros cuando nosotros nos convertimos al Señor y cuando está el Espíritu Santo en nosotros, que dice que es renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente por el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra. Porque la palabra es la que va a traer el cambio a nosotros. La palabra, la Biblia, la palabra escrita del Señor. Cuando nosotros la leemos y el Espíritu Santo obra en nosotros, y esa palabra hace un cambio y nosotros la entendemos más allá de lo que podamos entender de la lectura, la entendemos en nuestro espíritu, tiene un efecto. Y hace un cambio en nosotros y transforma nuestra mente.
y nos lleva a un entendimiento superior, no un entendimiento natural o carnal, sino que un entendimiento en el espíritu. Y es por eso que Pablo, cuando él habla, él decía: no me importa estar encarcelado, no me avergüenzo de estar encarcelado por el evangelio, sino que él se gozaba y se alegraba y no le importaba, y él decía: no me importa ser pobre, porque puedo vivir con mucho o con poco. Y él se sobreponía a todas las situaciones, porque él había sido renovado en su mente. Y él no tenía una mente apegada a lo carnal o a lo natural. Él tenía una mente en Cristo. Tenía los ojos puestos en el Señor. Y eso es lo que Dios nos dice que nosotros hagamos, que pongamos los ojos en Cristo. Porque allá está nuestra meta, allá está nuestro premio. Con Él está nuestro final, o lo que vamos a lo que apuntamos y a lo que aspiramos a conseguir. Nuestra esperanza es Cristo. No es lo que tenemos aquí alrededor. Entonces, en Juan 8, 31 y 32 dice: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, le dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La palabra es la verdad, Cristo es la verdad, y Cristo está aquí, en la palabra, ¿cierto? Y dice que la palabra nos va a hacer libres. ¿Pero qué hace la palabra? Porque la palabra no es como, ay, uno la abre y se caen los grilletes y salen los demonios. No, no es así. Es porque yo la leo. Y cuando yo la leo, la palabra que hace, como dicen los pastores, es un espejo. Y la palabra me confronta. Habla la verdad de Dios y me va a decir: tú tienes esto y esto y esto mal, tienes que cambiarlo. O esto y esto no es de Dios, no des lugar al diablo. Entonces nos empieza a hablar y nosotros empezamos a tener conciencia. Y esa es la libertad. La libertad es que yo me vuelvo consciente de la maldad que hay en mí y tengo la posibilidad de en Cristo poder ser redimido y poder ser cambiado. La libertad parte en la mente. Parte cuando Cristo cambia nuestra mente, cuando la palabra cambia nuestra mente. Porque de repente, hermano, uno aquí en la iglesia, ¿cierto? Cuando hay unción de gozo como el domingo, uno se siente súper feliz, libre y salta, ¿cierto? Grita, danza. Pero después nos vamos y en la semana estamos igual. Y se va el gozo y después de nuevo, y vamos con la carga otra vez. ¿Pero por qué? Porque no es nuestra mente la que ha sido cambiada. Y la libertad de Cristo parte en la mente. Parte desde ahí, porque es mi forma de pensar la que va a determinar mi vida. Y la que va a determinar cómo yo vivo y cómo yo me desenvuelvo día a día con el Señor y en mi vida. En el día a día. Todo está ahí, en la mente. Cómo el Señor obra y cómo nosotros permitimos que la palabra de Dios obre en nosotros y nos haga libres. Y la última. No sé. No, pero ponela, no importa. Entonces, para parafrasear porque no se veía bien, a pesar de todo lo que pueda vivir, en Romanos 8:37, mi victoria es absoluta. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él me amó. Por eso mi victoria es absoluta. Porque el amor de Dios supera todo. El amor de Cristo supera todo obstáculo, toda tiniebla, porque Cristo vino, se expuso, murió, ¿cierto? Todos pensaron que había sido vencido porque estaba ahí enterrado en la tumba, ¿cierto? Pero el tercer día, ¿qué pasó? Dice que Él volvió y resucitó. Y ahí quedó Satanás expuesto, ¿cierto? Humillado, pisoteado y vencido. Y nosotros tenemos la victoria en Cristo. Entonces, todo lo que nosotros podamos pensar, todas las limitaciones que nosotros podamos creer que tenemos, no importan. Porque Cristo es el que nos da la libertad. Y Cristo es el que nos transforma. Entonces, nuestra forma de pensar, nosotros debemos transformarla. Y desde ahí parte quiénes somos. Desde ahí parte quiénes vamos a ser en Cristo. Porque a lo mejor el Señor puede decirnos grandes promesas, puede tener palabras de bendición para nosotros y declarar profecías grandes y que nosotros de repente decimos: chuta, ¿y cómo me dicen esto a mí? ¿Cierto? Y nos preguntamos, tremendas profecías, y uno dice: chuta, yo estoy aquí, no sé, en una iglesia chiquitita en Independencia, y trabajo y nadie me conoce. Pero el Señor nos habla y el Señor nos conoce.
Y Él nos conoce desde siempre y para siempre porque Él nos creó. Entonces a Dios no le importa lo que nosotros ahora nos limite. A Él le importa que nosotros queramos hacer los cambios y que queramos servirlo. Y ahí Él va a hacer las transformaciones mientras nosotros le permitamos y mientras nosotros busquemos y leamos su palabra. Porque ahí van a empezar a venir los cambios. Y uno lee, a lo mejor uno dice, ya leí un versículo y después lo olvidé durante el resto del día. Y después así, pues uno puede leer varios versículos y los vamos leyendo y a lo mejor uno cree que lo olvida, pero sabe, hermano, el espíritu que Dios puso en nosotros, nuestro espíritu, es como, no sé, es una bolsa sin fin donde cabe mucho. Y la palabra de Dios entra en nuestro espíritu, va entrando y nosotros creemos que la olvidamos porque conscientemente a lo mejor la olvidamos. Pero cuando la necesitamos, el espíritu saca del buen tesoro, ¿cierto? Y trae a nuestra mente la palabra que nosotros necesitamos. Porque, por ejemplo, ahora yo tenía aquí unos versículos que son los que puse ahí, pero el Señor igual va trayendo palabra, ¿cierto? Extra. Y es así en nuestra vida. Un día a lo mejor yo tengo un problema y estoy súper aquejada y viene el Señor y da una palabra. O a lo mejor estoy mandándome tremendo condoro y viene el Señor y me habla la palabra. Oye, ¿quién te calla? ¿A qué no le ha pasado? O anda y pide perdón. A todos yo creo que nos ha pasado, porque el Señor saca del buen tesoro y trae a nuestra mente. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que la mente nuestra esté llena de la palabra de Dios. Dice la palabra que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo santo. O sea, en todo lo que viene de Dios. O sea, tenemos que pensar en Dios. Más fácil, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo vengo a transmitirles a ustedes el día de hoy. Que llenemos nuestra mente del Señor, que no permitamos que nuestra mente esté llena de malos pensamientos. Y no necesariamente malos pensamientos, porque uno cuando dice malos pensamientos, uno piensa, tira como en el cahuineo, en la cochinada, ¿cierto? Y uno piensa en eso. Pero no es eso, porque los malos pensamientos de pronto son cosas contra mí también, no solo contra los demás. O son de repente pensamientos de derrota. Si no puedo hacerlo, ya ¿qué más da? Ya no voy a seguir buscando trabajo, total no voy a encontrar. O ya no voy a seguir cuidando a mi mamá, si total más lo que me aburre. ¿No? Esos son malos pensamientos, ¿me entiendes? Es todo lo que no es de Dios, todo lo que usted puede decir, en realidad esto no viene del Señor, eso es un mal pensamiento. Entonces ahora cuando usted piense algo, usted puede decir, ¿qué haría Jesús? ¿O pensaría esto el Señor? Y ahí usted se responde solito. Y eso es como lo más fácil, cuando uno tiene que tomar una decisión o tiene que actuar frente a una situación, es ¿qué haría Cristo? Y ahí nosotros tenemos la respuesta inmediata. Porque el Espíritu Santo la va a poner. Y si nosotros anhelamos hacer su voluntad, el Señor siempre va a estar ahí para respondernos, para respaldarnos y guiarnos, que es lo más importante. Porque dice también la palabra que el Espíritu Santo está aquí para enseñarnos todas las cosas. Y nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos. O sea, no nos va a dejar solos. No va a dejar que nos mandemos embarradas solos. Y nosotros tenemos que hoy en día ser muy cuidadosos con lo que hablamos. Sobre todo cuando hablamos con gente que no es cristiana. Yo no sé si ustedes han visto las noticias y saben todo lo que está pasando en el país respecto del pastor Soto, ¿cierto? El bus que anda circulando. Todo eso es muy importante que nosotros lo sepamos y sepamos qué está pasando. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno, ¿cierto? Entonces, obviamente, si nosotros hablamos la verdad de Dios y la palabra de Dios, se nos va a criticar, se nos va a juzgar. Entonces nosotros debemos ser muy inteligentes en cómo lo hablamos. Y el pastor Soto, yo no sé, no lo juzgo a él, pero su forma de hablar de pronto es lo que a lo mejor ha generado estos problemas. Uno no sabe qué hay en su corazón, ¿me entiende? No podemos decir, el pastor habla pura lecera. No podemos decir eso porque no sabemos qué está en su corazón. Pero es la forma, es los lugares, los canales que se han usado. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser súper inteligentes cuando hablemos con otras personas, cuando hablemos con jóvenes sobre Cristo. Hay que ser muy inteligentes porque los jóvenes también están con mucho rechazo a lo que es la fe, con mucho rechazo a lo que es la iglesia evangélica.
Entonces debemos ser sabios, debemos ser hábiles en cómo hablar a la gente para que su alma sea cautivada por el Señor. Porque eso es lo que a nosotros nos tiene que importar, el alma de la persona, no lo que hace, no si peca o no peca, no cómo se comporta, porque eso el Señor lo puede transformar. Lo que a nosotros nos tiene que importar es el alma de la persona, con la persona, porque eso es lo valioso, ¿me entiendes? Porque todos nosotros somos almas. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos comportamos mal, fuimos pecadores y nos mandábamos a lo mejor los tremendas embarradas y con Doro, pero alguien tuvo misericordia de nosotros y nos habló, independiente de lo que estuviéramos haciendo. Entonces nosotros hoy debemos ver con los mismos ojos de amor que nos ve el Señor a nosotros, ver a los demás. Ese es el mensaje que quería transmitir, espero que haya sido de bendición, que se vaya con un mensaje en su espíritu para que transforme su mente. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo de reflexión, Señor, que tú nos has permitido, este tiempo de comunión contigo, Señor, porque cuando tu palabra es exhortada, Señor, tú estás en medio, tú siempre estás, Señor, y tú obras, Padre, en nuestra vida, obras en nuestro espíritu, Señor, a través de la palabra. Hoy yo te pido que esto, Señor, que ha sido soltado, venga a traer un cambio en nuestra vida, Señor, que sean, Padre, transformaciones en nuestra mentalidad, que no tengamos más mentalidad de derrota, sino que tengamos, Padre, mentalidad de victoriosos. Porque tu palabra dice que tú no nos diste espíritu de temor, Señor, sino que nos diste de poder, de amor y de dominio propio. De eso nos tomamos ahora, Señor, y decimos que somos victoriosos en ti, que tenemos, Señor, la victoria por medio de Cristo, que tú nos diste, Señor, la posibilidad de alcanzar todo, Señor, todo lo que anhelamos, todos nuestros sueños y deseos, si los ponemos en ti. Tu palabra dice que nos deleitemos en ti, Señor, y tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Hoy, Padre, entregamos a tus pies, Señor, ponemos ante tu trono todos nuestros deseos y anhelos más profundos, Señor, de nuestro corazón, lo que está, Señor, quizás bien guardado y que solo nosotros sabemos que deseamos, lo ponemos delante de ti. Y, Señor, nos deleitamos, nos gozamos, nos alegramos en ti y te pedimos que tú nos enseñes a vivir conforme a tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, a descansar en ti, que nos enseñes a gozarnos en ti, a vivir, Señor, una vida con la mentalidad de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, por la libertad que tú nos traes y la alegría y gozo, Señor, que llena nuestro espíritu cuando hablamos de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.